Buenos días, que Dios los bendiga a aquellos que no le he podido saludar. Muy bonitos estos cantos, y antes de comenzar quisiera que me acompañaran inclinando el rostro para orar. Oremos. Amante y buen Padre Celestial, gracias Señor, gracias, mil veces gracias, infinitas gracias por tu misericordia, por tu amor y por la salvación que tú nos das. Pero sobre todas las cosas, Señor, por el perdón de nuestros pecados, y no solo por perdonarlos, sino por limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, en este camino hacia la Canaán celestial, un camino angosto, un camino estrecho, un camino lleno de obstáculos, a poder llegar hasta allá, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas y dificultades. Ayúdanos a confiar que tú vas delante de nosotros, como fuiste con el pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto, en medio de una columna de fuego en la noche, para iluminarles el camino, darles calor y protegerlos de las fieras, y durante el día en una columna de nube para protegerlos de las inclemencias también del tiempo, con el sol sofocante del desierto. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado con tu pueblo, tú estás con nosotros, porque tú lo prometiste, Señor, mediante nuestro Señor Jesucristo, cuando iba ascendiendo, que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa y creemos en tu presencia siempre. Quédate con nosotros, ayúdanos a estar cerca de ti y nunca abandonarte. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Los invito a buscar sus Biblias y que me ayuden un poquito con la Biblia, porque esta me la acaban de regalar, está bien nueva y las hojas se pegan y a veces paso trabajo para pasarlas, están muy finitas, están bien incómodas de pasar. Entonces, los que se atrevan a leer algunos de los pasajes que voy a buscar, el que no lo puedo buscar yo lo busco rápido, y el que no lo buscan ustedes para que me ayuden leyéndolo. Entonces, la lectura bíblica que leía nuestro hermano Aciclo se encuentra allí en el libro de Jueces, capítulo 5 de Jueces, en el versículo 23. Y dice así, Jueces capítulo 5, versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová, contra los jueces. Aquí estamos hablando del periodo de los jueces de Israel. Periodo que fue posterior a la entrada de la tierra de Canaán. Vemos que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y después está el libro de Josué, donde se habla de la conquista de la tierra, cuando entraron en la tierra de la promesa. Y después viene el periodo de los jueces. Periodo que duró 430 años aproximadamente, desde el primer juez hasta el último momento, cuando se levanta un rey en Israel, que fue, en este caso, el rey Saúl. El último juez, y era sacerdote, fue Elí, y conocemos la historia de Elí, cómo Elí murió de la manera que murió, por no amonestar a sus hijos por las cosas que estaban haciendo sus hijos en el santuario. Entonces, desde la época de Josué, cuando conquistan la tierra, hasta la época de Elí pasó casi que el periodo aquel de los jueces, y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era totalmente una anarquía lo que existía allí, y existía algo en el pueblo de Israel en aquel tiempo, y le han llamado algunos una espiral cíclica de apostasía, arrepentimiento y liberación. Sí, Israel constantemente estaba desobedeciendo a Dios, haciendo cosas terribles durante ese periodo, y cuando ya caían en una situación extrema, clamaban a Dios, lloraban, clamaban, gemían debido al sufrimiento, la esclavitud, el yugo que le ponían encima, y entonces Dios levantaba a un libertador, al cual se le llamaron jueces, y liberaba a su pueblo por un tiempo. Mientras ese juez estaba en pie, el pueblo se mantenía bastante fiel. Pero una vez que ese juez, ese caudillo, ese líder moría, entonces el pueblo caía en una apostasía mucho peor de la que anteriormente había caído. Iban en un proceso de decaimiento, de retroceso, un proceso completamente de destrucción en su vida espiritual, en la vida de la nación. Clamaban y Dios le levantaba otro libertador, otro juez,
eran liberados durante un tiempo, cuando ese juez moría volvían a caer y otra vez caían en la apostasía. Clamaban y era una espiral cíclica constantemente de apostasía, arrepentimiento y liberación de parte de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, mientras confió en Dios, mientras mantuvo su relación de confianza en la protección de Dios, en el cuidado de Dios, en que Dios era su guía, era su protector, era su libertador, el pueblo siguió conquistando la tierra. No había problema. Rompieron la resistencia de los cananeos, las naciones que estaban habitando en la tierra de Canaán, porque Dios era su caudillo principal, su líder, su libertador. Y mientras ellos confiaron en Dios, siguieron conquistando la tierra. Pero llegó el momento en que cuando se olvidaban de Dios, cuando se alejaban de Dios, caían en un total caos y desastre. Pero en esta mañana yo quisiera presentar algunos puntos con respecto a las causas o a la causa principal por la cual el pueblo de Israel fracasaba en esa conquista de la tierra. Y yo digo que eran razones superficiales, eran razones a medias, eran razones que no tenían razón de ser y eran muchas veces inventadas, debido a que tenían la experiencia previa pasada y se olvidaban de la experiencia previa pasada, de la victoria y la liberación que Dios les daba constantemente, y se olvidaban del pasado. Por tanto, eran razones superficiales, eran razones solo a medias. Y entonces, cuando nosotros analizamos estas razones, y yo les invito que me busquen para que me ayuden, de verdad que estoy pasando trabajo con esta Biblia ahora, hasta que se adapte ya y se acomode. Les invito a buscar Deuteronomio, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Hay alguien que me lo lea. Deuteronomio, capítulo 9, versículo del 1 al 4. El que me lo encuentre, que me lo lea en voz alta. Si quiere un micrófono, ahí hay más. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Amén. Gracias, Marcos. La primera razón, aunque ahí hay dos de las que quiero presentar, que quiero mencionar en esta mañana aquí, es que decían que habían gigantes y que era imposible entrar a la tierra, conquistar la tierra, porque habían gigantes descendientes de la raza de Aná, de los anaseos, como dice en hebreo, los nefilim. Eran los gigantes, de la raza de los gigantes. Y estos gigantes quedaban todavía allí en la tierra de Canaán. Y entonces una de las razones por las cuales ellos estaban diciendo que era imposible conquistar la tierra era porque habían gigantes en la tierra. Eran bien grandes y ellos eran como langostas o cucarachas delante de ellos que los iban a aplastar. Y entonces hay algo que sucedió en esta historia que quedó como una vindicación de parte de Dios, demostrando que esos gigantes, aunque fueran gigantes, realmente hombres de alta estatura, la victoria era del Señor. Era una razón solo a medias, una razón solo superficial, de temor y cobardía y de no confianza en Dios. ¿Por qué motivo? Conocemos el caso, y los invito a que me sigan ayudando con la Biblia. Josué, vamos a Josué, capítulo 14, versículo 11 al 13. Josué 14, del 11 al 13. Para que vean qué dice allí. Josué 14, del 11 al 13. Y el que me lo encuentre, que me lo lea. Josué capítulo 14, versículos 11 hasta el 13. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés murió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual hablo. Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces
Gracias, Carlos. Ahí está hablando de Caleb. Y está hablando de la historia que Caleb, y conocemos la historia que está en Números capítulo 13, Números capítulo 14, cuando Moisés envió a 12 espías a recorrer la tierra y espiar a ver cómo era. Y entre esos 12 espías eran 12 príncipes, uno por cada tribu, iban Caleb y Josué. Y entonces de ellos 10 viraron con un informe totalmente negativo, un informe totalmente de desánimo para el pueblo, un informe falto de fe, diciendo que la tierra no se podía conquistar, porque allí habían gigantes, habían ciudades amuralladas hasta el cielo, que esa tierra se tragaba a sus moradores. Y el único que viró con un informe positivo, o los únicos que viraron con informe positivo, fueron Josué y Caleb, que sí se podía, en el nombre del Señor. ¿Verdad que había todo eso, ciudades fuertes amuralladas hasta el cielo? ¿Verdad que habían gigantes? ¿Verdad que estaban en mayor número que ellos, más preparados como militares? Pero que sí se podía conquistar porque habían acabado de salir de Egipto, la nación más poderosa de la tierra, el imperio más grande del mundo, y Dios los había liberado por medio de aquellas poderosas plagas, con su mano poderosa, contra una nación que era la nación más poderosa del mundo. Y quisieron apedrearlos. Los rechazaron totalmente. Y allí se le prometió a Caleb y a Josué que cuando ellos llegaran a la tierra iban a tener su heredad sin ningún tipo de problema debido a la fe que habían tenido. Fue un regalo de parte de Dios por eso. No tenían que esforzarse por conquistar nada, sino que le iba a ser dado una porción de la tierra en regalo a esa fe que habían mantenido. Y aquí vemos que dice el texto que leía Carlos, que Caleb tenía 45 años de edad cuando aquello pasó. Y habían pasado 40 años en el desierto. Por tanto, Caleb tenía ya 85 años en este momento. Y dice que él tenía la misma fuerza que tenía cuando aquella cosa había pasado en el pasado. Se sentía igualito de fuerte, se sentía igual. Y él dijo, mira, yo no quiero que me den la tierra gratis. Yo no la quiero fácil. Yo quiero el monte. A mí me gusta Hebrón. Es la que yo quiero. No es la que me van a dar. Yo quiero esa, es la que me gusta. Pero ahí están los gigantes, los hijos de Anac, los anaseos. Y yo quiero esa ciudad, yo la voy a conquistar, porque es donde quiero estar. Y Caleb dice que tenía un espíritu diferente, y Caleb entró a la tierra. Caleb expulsó a los anaseos, a los hijos de Anac, a los gigantes, porque siguió confiando en el Señor como confió 40 años atrás, con 85 años de edad. No importaba la edad, enfrentó a los gigantes y fueron eliminados. Y yo los invito a que alguien me busque ahí Deuteronomio capítulo 3, el versículo 11, Deuteronomio 3:11, y que me lo lea, para ver el tamaño de estos gigantes como era. Deuteronomio 3:11. Porque únicamente, oh rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Gracias, Marcos. Bien, mire, dice que ahí estaba Og, rey de Basán. Era el último que quedaba de la descendencia de los gigantes hijos de Anac. Y dice que su cama era una cama de hierro. Y dice que tenía las dimensiones de 9 codos de largo de longitud por 4 codos de ancho. La medida de un hombre, porque el codo se da en 2 medidas en la Biblia. La medida de ángel, que es 50 centímetros, y la medida de hombre, que es 45. Se mide desde la punta del dedo del medio hasta el codo. Ese es un codo en la Biblia. La medida de un hombre, 45 centímetros. La medida de un ángel, 50 centímetros. Dice que esa es la medida de hombre. Cuando multiplicamos 9 por 45, nos da 4 metros y 5 centímetros. Ese es el largo de esa cama. Ahora, la cama donde ustedes duermen, saquen cuenta. ¿Qué es lo que le sobra de la cabeza hasta la cabecera? ¿Y qué le sobra de los pies hasta la parte de los pies de la cama? Vamos a sacarle que 20 centímetros, que es mucho. Vamos a reducirle a esos 4 metros y 5 centímetros, 20 para que vean. Eran 3 y tantos metros, bien alto, casi los 4 metros que tenía de tamaño. Y el ancho, 4 codos, que es 2 metros y 50 centímetros. ¿Qué clase de cama? Era la cama de ese rey. ¿Qué tamañazo? Pues así eran aquellos. Eran de 4 metros aproximadamente hasta 5 metros. Oscilaban entre los 3 metros, 50 centímetros y los 4 metros para arriba. Los descendientes de Anac. Dice que este era el último de los anaseos que quedaba. Su cama era de hierro y medía 9 codos de largo por 4 de ancho. Es decir, 4 metros y 5 centímetros de largo tenía esa cama. Entonces ya podemos pensar las dimensiones del tamaño de los anaseos. Eran bien grandes. Pero sin embargo,
vemos que Caleb dijo, yo quiero ese monte, y no era uno solo, dice que ahí estaban los descendientes, ¿cuántos eran? No sé, pero fueron expulsados con 85 años de edad. Ni le importó la edad, ni le importó el tamaño, porque lo que le importaba era la confianza que tenía en Dios, que seguía manteniendo la misma confianza que siempre tuvo. Fue un hombre de fe y relación con Dios, sabiendo que Dios le iba a dar la victoria. La confianza de él estaba puesta en Dios. Por tanto, las razones eran superficiales para no conquistar la tierra. No, allí están los gigantes. Allí hay ciudades amuralladas hasta el cielo. Conocemos la historia de Jericó y no vamos a ir allá. Pero dice Jericó en el capítulo 6 de Josué, versículo 1, que la ciudad estaba cerrada y bien cerrada, con las murallas bien altas. Era la ciudad más fuerte quizás de Canaán y era la primerita que cuando entraban a la tierra de Canaán se encontraban. ¿Y la victoria de quién fue? Ahí no tuvieron que hacer nada, simplemente creer en lo que Dios decía, rodearon la ciudad durante 7 días y el séptimo día dieron 7 vueltas y gritaron por la gloria del Señor, y Dios, con sus ángeles, derribó los muros y destruyó la ciudad y les dio la victoria sobre la ciudad. Fue Dios. Dios era el conquistador. Dios era el que estaba con su pueblo. Siempre estuvo con su pueblo y Dios quería que ellos tuvieran confianza en Él. Por tanto, estas razones eran solo superficiales. Eran razones solo a medias. Eran como justificación por la falta de fe que tenían. Entonces, cuando analizamos todo esto, hay otro punto más que ellos usaban. Y es el que vamos a ver aquí, en la parte de la lectura bíblica donde teníamos, y vamos a ir a Josué, a Jueces, capítulo 1, Jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1, versículo 19. Y alguien que me lo lea. Jueces 1, 19. Sí. Gracias, Ana. Dice que Jehová estaba con Judá y arrojó a los de las montañas, pero no pudieron arrojar a los del llano porque tenían carros cerrados, carros de hierro. Hay algo curioso, esta es otra razón solo superficial y a medias, parecida a lo de los gigantes, a las ciudades amuralladas, porque no pudieron expulsarlos porque tenían carros de hierro, tenían tanques, tenían una infantería bien fuerte, pero tenían tremenda tropa de tanques, carros de hierro. No podemos contra esos carros errados. Y lo más lindo del caso, en esta batalla, vamos ahí mismo a Jueces, capítulo 4, versículo 1 al 3. Alguien que me lo lea también. Jueces, ahí mismo, en el mismo libro, capítulo 4, versículo del 1 al 3, para que vean. El que me lo encuentre me lo lea. Se pone de pie y lo lee, sin problema. Jueces 4, 1 al 3. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los bendijo en mano de Jabín, el rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gracias, Normita. Dice, ¿cuántos carros eran? 900. ¿Cuántos carros tenía el faraón? ¿Recuerdan cuando persiguió a Israel? 600. Aquí habían 300 carros más que lo que el faraón había tenido. Eran carros de hierro. Y en el versículo 19 del capítulo 1 leía a nuestra hermana Anita que dice que Dios estaba con Judá y vencieron y expulsaron a los que estaban en la montaña, pero no pudieron con los del llano porque tenían carros de hierro. Razón superficial también, como el problema de las ciudades amuralladas hasta el cielo, como el problema de los gigantes, porque era falta de confianza en Dios. Y aquí pasaba lo mismo. Cuando no expulsaban a los cananeos porque decían que tenían carros de hierro, era solo un invento, porque cuando vemos esta batalla aquí de Débora y Barak, eran contra 900 carros de hierro. Tenían el precedente anterior del ejército más poderoso de la tierra, el del faraón, y sabemos lo que pasó en el Mar Rojo con los 600 carros del faraón que iban contra el pueblo de Israel. Israel no tuvo que hacer nada. Dios hizo que los carros, los caballos y el faraón todos pereciesen en el mar, porque Dios era el que peleaba.
como lo dice Éxodo 14:14, que de Jehová es la batalla, vosotros estaréis tranquilos, porque Jehová es el que pelea. Dios era el que peleaba a favor de su pueblo. Dios es el que pelea a favor de ti, a favor de mí, a favor de nosotros. Y no podemos poner ningún tipo de pretexto, ninguna razón para no hacer la obra que Dios quiere que hagamos, poniendo pretexto de la edad, del trabajo, de mi situación, aquí y allá, porque Dios es el que nos da la victoria. Él es el que pelea en nuestro favor y la victoria está en su nombre, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Israel fracasaba porque no confiaba en Dios y daba razones solo superficiales, razones a medias, y esta fue una de las razones. Y vemos allí que en la batalla de Débora y Barat, cuando estaban enfrentando al rey cananeo Jabín y a su capitán de la guardia, que era Sísara, ellos vencieron a esos 900 carros errados con el poder de Dios. Y allí mismo en el versículo 13 dice, Jueces 14:13, dice 4:13, dice, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Y seguimos adelante, versículos 1 y 2 del capítulo 5. Ahí vemos el cántico de Débora, después que los vencieron esos 900 carros errados con el poder de Dios. Dice allí, versículos 1 y 2, aquel día Débora y Barat, hijo de Ahinoam, cantaron así, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo load a Jehová. Versículo 9, mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo, load a Jehová. Cuando el pueblo se ofrecía voluntariamente a Dios, nada ni nadie podía detenerlos en su avance y en sus conquistas. Y cuando nosotros nos ofrecemos voluntariamente a Dios para hacer su obra, para servirle como Él quiere, nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque de Él es la victoria. Y Él va a abrir puertas, Él va a echar abajo los muros de Jericó, Él va a derribar los gigantes que nosotros tenemos. Hay muchos gigantes en nuestra vida, en nuestra mente, pero sin embargo Dios es el más grande de los gigantes y contra Él nadie puede. Y Él nos ha dado la onda de David para echar abajo a Goliat. Los carros errados tampoco pueden contra nosotros, porque Él destruyó 600 cuando el faraón destruyó 900 aquí en la batalla de Débora y Barat. Y vamos a ver que fue Dios quien hizo la obra, porque no fueron ni los ejércitos que siguieron a Débora y Barat. Ellos solamente estuvieron dispuestos a ponerse en las manos de Dios, y Dios hizo la obra, hizo el milagro, y Dios les dio la victoria a ellos. Lo importante es, como dice aquí, que se ofrecieron voluntariamente para ir a la obra de Dios, para hacer lo que Dios pedía, y cuando se ofrecieron voluntariamente, Dios actuó y Él mismo hizo la obra. Porque ahí mismo en el capítulo 5, en ese cántico de Débora, dice el versículo 17 en adelante, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se quedó a la ribera del mar y permaneció en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte, como Neftalí en las alturas de los montes. Vinieron reyes y pelearon, los reyes de Canaán, una coalición de reyes. Pelearon entonces en Tanat, junto a las aguas de Megiddo, mas no obtuvieron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos, y aquí viene el texto clave, miren ese texto, desde los cielos pelearon las estrellas, está hablando de los ángeles. Los ángeles vinieron y fueron colaboradores. Los ángeles fueron los que obtuvieron la victoria a favor de su pueblo. Dice que del cielo vinieron y pelearon las estrellas. Sigue ahí. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente del Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, alma mía, con poder. ¿Vieron? Pasó lo mismo que el Mar Rojo. El Mar Rojo, los ángeles de Dios, y Elena de White lo dice clarito en el libro Patriarcas y Profetas, fueron los que se encargaron de arrancarle la rueda a los carros del faraón, de confundir los caballos, y se armó la locura allí, y empezaron a desbaratarse todo aquello, y el agua del Mar Rojo vino sobre ellos y los hundió y los ahogó. Aquí dice que vinieron ángeles del cielo, las estrellas, y pelearon, y el torrente del Sisón, el río Sisón, junto a las aguas de Megiddo, acabó de destruir este ejército de 900 carros. Se atascaron, se empantanaron,
se confundieron y quedaron derrotados 900 carros de hierro, 300 más que los que tenía el faraón, en un río. El río Sison, el torrente de Sison, allí en las aguas de Megido. ¿Por qué las aguas de Megido? Y vamos a ver por qué esto tiene mucho que ver con nosotros en este tiempo del fin. Como pueblo remanente de Dios, y la lección hoy estudiamos sobre este tema, en un sentido. Yo les invito a alguien que me busque un momentito. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 40. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 40. Y eso es cuando Elías peleó con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Vamos a ver un detalle que hay allí muy importante. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 40. El que me lo encuentre, que me lo lea. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Muchas gracias. ¿A dónde los llevó a degollar? Hay algo curioso allí. ¿Dónde sucedió la derrota en la época de Débora y Barak? El río Sison. Entonces, Elías estaba en el monte Carmelo. Pero el monte Carmelo era parte de una cordillera que todavía existe. Esa cordillera comienza desde la costa del mar Mediterráneo y culmina la parte final cerca de lo que es la actual Galilea, la zona de Galilea. 30 kilómetros de extensión esa cordillera. Y el monte Carmelo es una de las principales elevaciones de esa cordillera que se encuentra allí ubicada en esa zona geográfica. Allí sobre la cima del monte Carmelo, Elías luchó y peleó la batalla del Señor contra los falsos profetas de Baal. Y al final dice que fueron degollados allí en el río Sison. El río Sison nace en el monte Carmelo. Los manantiales del río Sison nacen allí al pie del monte Carmelo y se extienden por todo el valle de Jezreel y pasan por la ciudad de Megido, ya hecho un gran río. O en aquellos tiempos pasaba hecho un gran río, se hacía un gran torrente, pero nacía como un simple arroyuelo desde los manantiales del monte Carmelo, al pie del monte Carmelo, que allí fue donde fueron degollados los profetas falsos de Baal y los de Acera. Entonces, ¿por qué les digo esto? Alguien que me busque un momento también. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 al 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 16. Y que me lo lea en voz alta. Apocalipsis 16, 13 al 16. Ahí habla de las plagas postreras y está hablando de la sexta plaga, que es la del Armagedón. Y miren lo que dice. Apocalipsis 16, 13 al 16. Que el que más me interesa es el versículo 16. Pero bueno, sí, Ana. Gracias, Ana. ¿Dónde lo reunió? Hay algo curioso en ese lenguaje allí. Miren, el Apocalipsis, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Por tanto, el Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, es el último libro en el canon del Nuevo Testamento, está escrito en griego. Y hay algo curioso que dice allí. Dice, lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es decir, que está hablando en hebreo. El Nuevo Testamento está en griego, no está en hebreo. Entonces hay que irse al Antiguo Testamento a buscar, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Ese lugar. Cuando se busca ese lugar, no aparece un lugar llamado Armagedón geográficamente en ningún lugar. Como tal, el lugar Armagedón no existe en el sentido geográfico literal. En todo esto hay un símbolo. Entonces, cuando uno busca la palabra Armagedón, es una palabra compuesta. Armagedón significa monte del Megido o monte de Megido. Entonces tiene que ver con la ciudad de Megido. Hay una relación. Y entonces vamos a empezar a entender. La clave es que cuando tú llegas a la ciudad de Megido, donde estaba, que estaba en el valle de Jezreel, allí ubicada,
y tú mirabas buscando una elevación, un monte, no veías más nada que no fuera la cordillera donde estaba el Monte Carmelo. Porque el Monte Carmelo termina, y donde termina el Monte Carmelo, la cordillera del Carmelo, comienza el Valle de Jezreel. Comienza el Valle de Megiddo, y estaba la ciudad de Megiddo. Por tanto, el río Sison nacía en el Monte Carmelo, y en la medida de su recorrido pasaba por la ciudad de Megiddo, en las inmediaciones del Valle de Jezreel. Y desde el Valle de Jezreel, allí en la ciudad de Megiddo, uno miraba y veía el monte que veía más cerca, era el Monte Carmelo. Por tanto, lo que está diciendo Apocalipsis aquí, en el lenguaje simbólico del libro de Apocalipsis, es que lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es comparándolo a la batalla de Elías con los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, la batalla final del pueblo de Dios. Aún cuando somos minoría contra la mayoría, tenemos la victoria garantizada porque con Dios somos mayoría. Dios es quien va a ganar la batalla como la ganó con Elías en el Monte Carmelo. Era uno solo contra 850 profetas falsos de Baal y de Acera, contado la suma de los dos, 400 y 450, y estaba el rey Acab, estaba Jezabel y el pueblo que no sabía dónde estar. Por eso Elías le dice, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si es Baal, váyanse en pos de él, pero por fin no, en la cerca no. Aquí o allá, o pones el pie aquí o lo pones allá, no hay cerca, con Dios no hay posición intermedia, o te defines para allá o te defines para aquí, o con Dios, Jehová, o con Baal. Y en esa batalla, Dios le dio la victoria. Lo que representa la batalla del Armagedón es la victoria de las fuerzas del bien, con el poder de Dios a favor de su pueblo, aun cuando su pueblo sea minoría, porque siempre ha sido así. Cuando vamos a lo largo de toda la Biblia y buscamos los lugares donde sucedieron batallas en este valle, en el Valle de Jezreel, que le llaman así, el Valle de la Decisión, se dice en otros libros de la Biblia, siempre Dios le dio la victoria a sus hijos y fueron minoría en comparación a sus enemigos, porque Dios peleó a favor de ellos. Y esto no va a pasar diferente en este tiempo final. Dios prometió pelear a favor de nosotros. Y en esta batalla final del Armagedón será el conflicto final que tendrá el pueblo de Dios contra los enemigos. Y Dios nos dio la victoria ya, la tenemos garantizada. La tenemos asegurada en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está el miedo de nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir presentando razones superficiales para no hacer la obra de Dios? A seguir diciendo que hay gigantes. A seguir diciendo que hay ciudades amuralladas. A seguir diciendo que tienen carros errados. No podemos, yo no tengo recursos. Yo no sé hablar. Yo tengo miedo. No, ahora no puedo. Porque tengo otras cosas que hacer. Razones superficiales, a medias, que no justifican nuestra actitud, porque simboliza, significa falta de fe. Y entonces al final, en toda esta historia, allí, porque esta batalla de Boribará es un símbolo de la batalla final del pueblo de Dios, en Megiddo, la batalla del Armagedón, que se dio en el Monte Carmelo con Elías, y Apocalipsis 16 lo dice, Apocalipsis 16 del 13 al 16 lo dice, la batalla final va a ser esta batalla espiritual de la sexta plaga. Y el texto que leía nuestro hermano Basiclo, el versículo 22 al 23 ahora dice, entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. Meroz hoy en día no existe, pero era una ciudad ubicada allí en lo que era la parte norte de la llanura de Jezreel, en la parte sur de lo que era el territorio de Neftalí, que estaba ubicado en la zona de Galilea. Ahí estaba Manasés y Neftalí, en la zona cerca del monte Tabor, en la parte de Galilea donde Jesús vivió, donde se crió Jesús, en la zona de Nazaret, toda esa área ahí de Galilea. Ahí en esa zona estaba el Valle de Jezreel. La ciudad de Meroz estaba allí, al sur del territorio de Neftalí, al norte del Valle de Jezreel, en los límites, en el borde. Y todo parece indicar que los habitantes de esta ciudad, aun cuando Neftalí dice que peleó, y se destaca Neftalí, se destaca Zabulón, los dos que más se destacaron fueron Zabulón y Neftalí, eran galileos, era su territorio, y fueron los más destacados, que está en el versículo 18, dice así, el pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte, como Neftalí en las alturas de los montes. Pero Meroz pertenecía a Neftalí.
Pero parece indicar, lo que dicen los comentarios y los comentadores, es que cuando Sísara venía huyendo, después de la batalla ahí en Enrel, en Megido, en las aguas de Megido, salió a la fuga, y cuando salió a la fuga, parece que pasó por Meroz, y los habitantes de Meroz no hicieron nada para enfrentarlo. Tuvieron temor de enfrentarlo, parece que no hicieron nada, y no participaron de la parte del Señor como estaban sus hermanos luchando. Lo dejaron pasar por allí porque parece que fue así, porque en el versículo que continúa, el 24, dice: bendita entre las mujeres sea Jael, mujer de Eder, el ceneo, entre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche en el tazón de nobles. Le presentó crema, tendió su mano en la estaca, su diestra en el mazo de los trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y lo horadó y atravesó sus sienes. Una mujer, por eso fue que Débora dijo, una mujer se va a llevar la gloria. Se la llevó Débora porque Barak no tuvo el valor de ser el líder total. Y se la llevó esta mujer a él, porque fue la que dio la estocada final cuando le clavó la estaca en la sien a Sísara en su tienda. Pero parece indicar que esta fue la razón de la maldición de Meroz en parte, porque en el contexto inmediato dice que actuó una mujer y ellos no actuaron para frenarlo. Pero no solo eso, sino que Meroz no se sumó como las demás en esta batalla. Se quedó ocioso. Y hay un dicho que sé que ustedes lo saben de una manera parecida. En Cuba se dice, mente ociosa, taller del diablo. El ocio lo que provoca es eso. Pues Meroz estaba ocioso. Se quedó en el ocio, no hizo nada. Y hay una cita de Elena White que con esta quiero terminar para que ustedes escuchen. Dice así: muchas de nuestras empresas misioneras se ven trabadas porque son muchos los que se niegan a aprovechar las oportunidades de servir que se les ofrecen. Escuchen bien. Empiecen a trabajar todos los que creen en la verdad. Hagan la obra que les resulte más cercana. Hagan cualquier cosa por humilde que ésta sea, antes de ser ociosos como los hombres de Meroz. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 257. Dice otra cita de ella hablando de Meroz. Dice, hay una clase representada por Meroz en la Iglesia. El espíritu misionero nunca ha tomado posesión de sus almas. ¿Qué cuenta rendirán a Dios los que no están haciendo nada en su causa, nada para ganar almas para Cristo? Servicio Cristiano, página 46. Y dice la otra cita. Tengo dos más aquí. Dice, ¿cuál fue el pecado de Meroz? Pregunta. No hacer nada. No se les condenó por causa de grandes crímenes. Meroz no hizo crímenes, sino porque no vinieron en ayuda del Señor. Joya de los testimonios, tomo 2. Joya de testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 380. Y dice la última cita que quiero compartir. Muchos están tibios, como la Odisea. Están en la misma posición que estuvo Meroz. Ni a favor, ni en contra. Ni fríos, ni calientes. Están tibios. Oyen las palabras de Cristo, pero no las ponen por obra en su obra misionera. Oye, Testimonio para la Iglesia, libro 5, o quinto tomo de Testimonio para la Iglesia, página 72. ¿Cuál fue el problema de Meroz? El ocio, que no hicieron nada. No fueron en la ayuda, y lo más lindo, no fueron a ayudar a Israel. No, dice el texto cántico, no fueron en ayuda de Jehová. No es en ayuda de Caldwell. No es en ayuda de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es en ayuda de Jehová. Si no hacemos lo que Él pide, si no hacemos lo que Él nos dice, en el plan de la obra misionera que Él prometió estar con nosotros todo el día hasta el fin del mundo, la maldición de Meroz está sobre nosotros. Porque Dios no quiere ociosos. Él no quiere pretextos, razones superficiales. Recuerda la historia, Jesús dijo, aquel que cuando Él lo llamó, no, deja, que tengo que ir a probar la yunta de bueyes que compré. Eso es un cuento. ¿Quién compra algo y después lo prueba después que lo compró? Todo el mundo compra algo y primero lo prueba. Fue un invento, una manera de justificar que no quería ir. No, yo voy a ir, pero déjame ir a probar la yunta huella que compré. Cuando la pruebe, entonces yo voy. Mentira, y nunca fue. No, voy a probar el carro que compré. Mentira, si tú no lo pruebas primero y no estás seguro, no lo compras.
Son razones a medias, razones superficiales. Y esa era la maldición de Meroz. Maldito dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. No tenemos que hacer nada, simplemente ponernos en sus manos, porque Él prometió hacerlo todo en nuestro favor si nosotros confiamos en Él. Los gigantes fueron destruidos y vencidos por Caleb con 85 años, aún a pesar de la edad, porque él confió en Jehová. Y Dios le dio la victoria. Los carros errados fueron destruidos por los ángeles del cielo que pelearon y por la naturaleza, que viró los elementos de la naturaleza contra ellos, porque Dios es el dueño de la naturaleza. Él hace aún lo que nosotros no somos capaces de imaginar, porque Él es el creador del universo, de las leyes de la naturaleza y todo, y Él vuelca las leyes en contra de sus enemigos, de los enemigos del pueblo de Dios. La pelea es de Él. Eliminó a las ciudades fuertes amuralladas, como Jericó, el ejemplo primero, derribó sus muros y el pueblo de Israel entró, penetró y obtuvo la victoria, una victoria que venía de parte de Él. Entonces, la victoria es nuestra, la victoria está asegurada. Solo tenemos que ponernos en las manos de Dios, ir voluntariamente, confiar voluntariamente, porque hay una bendición para los que voluntariamente se ofrezcan en la obra de Dios, al servicio de Dios, hacer la obra que Él quiere, de predicar su mensaje, de predicar su palabra, el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, para que entonces pueda llegar al fin. Porque dice Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Y antes de terminar quisiera cantar un himno que tiene Marlon ahí, el himno, los cantantes que vengan, se lo saben, el himno de Linario. Sí, se lo saben, es de Linario. Presurosos al campo del amor, alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre con fervor. Conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre con fervor. Voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. Soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas, no quiero tropezar, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta
Oremos. Amante y buen Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, gracias por ser nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por el aliento que hay en tu palabra. Gracias por las promesas que están contenidas allí. Gracias por ejemplos de hombres como Caleb, como Josué, como todos aquellos fieles tuyos, Señor, que mantuvieron una relación contigo y tú le diste grandes victorias en tu nombre. Así como el caso de Eliseo con su siervo Giesi, cuando estaba allí y le dijo que le abriera los ojos para que vieran que eran más los que estaban con ellos que los que estaban con los enemigos. Y vieron, Señor, en aquel momento cuántos ángeles y carros de fuego rodeaban al ejército enemigo en aquella ocasión. Ayúdanos a ver por medio de la fe que no es locura, que no es fanatismo, que no es fantasía, que no es ilusión, que no es un cuento de hadas lo que dice tu palabra, sino que es un asunto de verdad, un asunto de fe, de que, Señor, tú estás con nosotros todo el tiempo, que tus ángeles nos rodean, que tus ángeles nos protegen, que tus ángeles nos cuidan, porque tú eres Jehová de los ejércitos, y tus ejércitos están disponibles en nuestras manos para vencer al enemigo y sus fortalezas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor, es contra principados, contra potestades de las tinieblas en las regiones celestes, como tú mismo lo has dicho por tu palabra, por medio del apóstol San Pablo. Pero, Señor, si estamos revestidos de tu armadura, de toda tu armadura, podemos tener la seguridad de que vamos a ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús, que nos amó y ya fue el victorioso. Señor, bendice a la iglesia de Calvary, bendice a cada uno de nosotros de manera especial. Danos valor, danos confianza, danos, Señor, de una forma especial tu compañía, tu presencia en nuestras vidas, para poder comprender que aunque toquemos una puerta, aunque le digamos a alguien algo, no importa la actitud que tome, no importa lo que vaya a hacer, porque, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos vas a proteger y que estamos cumpliendo con tu misión. Nuestra misión es sembrar. Esa es nuestra misión. El crecimiento lo das tú, Señor. Lo que importante es el terreno donde caiga, y ese terreno eres tú quien trabaja en ese terreno, que son los corazones de los seres humanos. Ayúdanos a nosotros a cumplir nuestra misión, nuestro deber, nuestra responsabilidad, que es sembrar tu palabra, y el terreno, si crece, como crezca, donde crezca y cuando crezca, eso te toca a ti. Ayúdanos a ser colaboradores tuyos en la obra que tú quieres, pero ayúdanos a confiar que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando estamos haciendo tu obra y tu voluntad. Bendícenos de forma especial, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos, para que muchas almas puedan llegar a la gloria por medio de nuestro testimonio. En el santo nombre de Jesús, y por inspiración de tu Espíritu Santo, te estamos pidiendo que nos liberes de esa maldición de Meroz, que no seamos ociosos en tu obra, que participemos en tu obra y vayamos en tu ayuda, en la ayuda del Evangelio, a vindicar tu carácter ante el universo, tu carácter que quedó en tela de juicio cuando el enemigo de las almas empezó a acusarte y a decirte que tú eras un tirano, que tu ley no se podía obedecer, y por ese motivo Adán y Eva cayeron, porque era imposible vivir una vida de relación contigo. Pero Cristo Jesús, como el segundo Adán, vino a demostrar que realmente podemos vivir en una relación contigo especial, y que podemos vencer en tu nombre, y que podemos confiar en ti, porque el enemigo ya es un enemigo derrotado, y él nada tiene que ver con nosotros, siempre y cuando confiemos en ti, estemos contigo, andemos contigo y hagamos tu obra. Quédate con nosotros por siempre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.